Hola a todos, soy Jorge Álvaro, vuestro formador en este megacurso de Premiere Pro en 35 horas que presento para los megacursos.com. Estamos en la clase número 10, en la cual vamos a aprender a organizar el material ya extenso, un material, por ejemplo, de un cortometraje que venga con una gran cantidad de planos. Y vamos a aprender las herramientas que tiene Premiere Pro para organizar el material, y no solo las que tiene insertas dentro del propio software, sino también algunos softwares dentro del paquete de la suite de Adobe, para que veáis cómo interaccionan con Premiere Pro y ayudan muchísimo también a organizar el material. El ejercicio de hoy será o constará seguramente de la organización del material de un corto que realizamos hace relativamente poco tiempo. Y lo que vamos a hacer es organizarlo, prepararlo para posteriormente en la clase, creo que es la número 14, la clase de proyecto número 2, armaremos el montaje de este cortometraje desde el principio hasta el final. Así que vamos a abrir el proyecto que se llama Organizar Material. Si no tenéis este proyecto, lo tenéis seguro en el apartado de recursos. Si no, pues creamos un proyecto nuevo, pero bueno, yo lo tengo abierto, así que vamos a pulsar en Organizar el Material y vamos a ello. Bueno, en primer lugar, la organización del material ya sabéis que es muy importante desde el punto de vista del montador. Nosotros necesitamos, ¿no?, ser muy organizados, lo he dicho muchas veces. Ya conocéis, por supuesto, el panel de proyectos y ya conocéis, por supuesto, el Media Browser, ¿vale? Realmente son dos de los paneles primigenios, ¿no?, primarios, con los que vamos a trabajar nada más abrir el software, porque son los que nos facilitan, o los que nos posibilitan, mejor, son los dos paneles, estas dos herramientas que nos permiten trabajar la organización del material, localizar el material y, por supuesto, pues incluirlo en nuestro proyecto, importándolo y organizando dentro el propio material. Ya sabéis que existen al menos 4 tipos de material, bueno, mejor dicho, 2 tipos de material, que es vídeo con audio incluido, sonido por otro lado, y ese tercer tipo que yo os contaba, que era la imagen fija, ¿no? Pero vamos a ver más formas de insertar el material, ¿no?, de importarlo, de traerlo al proyecto, ¿no?, a través de material que provenga, pues, bien de una tarjeta digital, una tarjeta de memoria, o bien archivos media que vengan en vídeo o audio, o mediante una captura que tengamos que hacer en cinta. Así que vamos a ir viéndolo poquito a poco. Bueno, en primer lugar, ya conocéis el navegador de medios. Supongo que estaréis ya muy familiarizados con él. Yo de aquí solo me gustaría, desgabazar un poquito lo que es el concepto del navegador de medios, ¿no? Porque realmente el resto de programas que vamos a ver trabajan un poco con esa filosofía. Bien, el navegador de medios nos sirve, tenemos en esta zona ya muy conocida nuestros discos, ¿vale? En este caso, pues mira, tenemos los discos duros que están dentro de nuestro ordenador y, bueno, tarjetas también de memoria, como por ejemplo tenemos esta. Y bueno, esta zona nos permite, ¿no?, localizar el material. Ya sabéis que es perfectamente móvil, es ajustable, ¿no?, este panel para hacerlo más o menos grande. Vamos a ir directamente, pues por ejemplo, a megacursos, los recursos en la clase número 10. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, material que proviene de material de vídeo, que ya conocéis un poquito este material, ¿vale? O tenemos material de Photoshop, ¿vale?
Y también pues tenemos, por supuesto, por ejemplo en el capítulo 8, pues tenemos también material de sonido, ¿vale? Un momento, las músicas, ¿vale? Aquí tenéis materiales con diferentes iconos, etcétera. Para mí, el navegador de medios es el buscador, ¿no? Por excelencia. Y bueno, de lo más importante que hay o estos dos filtros nos permiten, por un lado, decidir sobre qué queremos ver. Por ejemplo, si pulsamos Photoshop, en principio solo tendríamos que ver las imágenes que vienen de Photoshop. Estas carpetas, evidentemente, no tienen nada que ver, porque no son carpetas, pero en principio solo podríamos ver esto. Si hubiera, por ejemplo, algún elemento aquí que fuera de otro tipo de archivo, no sé, por ejemplo, un archivo que fuera, en fin, un punto .mov, un punto .avi, pues no podría verse. De tal forma que esta primera pestaña nos permite la visualización de un tipo de archivo determinado, ¿vale? Podemos verlos todos, los archivos, o todos los archivos que existen, o los archivos que soporta, ¿no? De Premiere Pro, que como veis son muchos. O también lo que podemos hacer es lo que muchas veces os he comentado, que es las opciones de poder ver el interior de las carpetas, que es pulsando este icono, ¿vale? Existen carpetas, pues por ejemplo voy a ir a unas carpetas que tengo aquí de pruebas de cámara, ¿vale? Todos estos archivos no os preocupéis que yo lo vais a tener en los footage para poder usarlos, ¿vale? Pero bueno, como os decía, pues podemos ir a una carpeta, por ejemplo, de archivos RAW, por ejemplo, de archivos... A ver, vamos a quitar... Mirad, aquí tenemos la opción de ver directamente sobre esta carpeta de pruebas de cámara. Nos permite ver o bien los archivos XDCAM o bien archivos de tipo RED, ¿vale? De tal forma que no necesitamos ver el interior, el contenido interior, sino que nos facilita la visualización de el interior de cada una de las carpetas que corresponda o bien con archivos RED o bien con archivos XDCAM, ¿vale? Que está muy bien porque ya podemos de una pasada pues visualizar sin necesidad de entrar en cada una de las carpetas, ¿no? En cualquier caso, acordaros que aquí, para ver el contenido, de todos los archivos que están dentro de esa carpeta, de ese directorio, tenemos que pulsar aquí y ya de aquí pues iríamos, por ejemplo, pues vamos a ver a las pruebas aquí a las pruebas de Red One, pues veríamos, por ejemplo, estas, ¿vale? Estas son ARRI RAW, por ejemplo, son archivos de ARRI, ¿vale? De la cámara de ARRI. O, por ejemplo, si no mal recuerdo, creo que este es un Red One, no me acuerdo ahora bien. No, creo que forma parte de una cámara diferente. O, por ejemplo, este sí que es un archivo Red One. Como por ejemplo estos tres, que nos permitiría ver, pues, por ejemplo, el contenido. Tiene que procesarlo, tarda un poquito, pero serían archivos de tipo Red One, ¿vale? En cualquier caso, ya os digo, son siempre estas dos pestañas son bueno, interesantes. Y luego tenemos, bueno, pues opciones, por ejemplo, de visualización, o bien en modo lista o bien en modo icono, ¿no? Ampliar o hacer zoom hacia adelante o hacia atrás, o in-out, como os guste más. Vale, aquí hay, bueno, muchas cámaras. Ya trabajaremos, cuando veamos algún flujo de trabajo en concreto, pues ya veremos un poco los archivos, ¿vale? Bueno, estos archivos, puede ser que estos archivos Red One no estén, puede que estén picados, puede ser, a veces ocurre. Pero bueno, en cualquier caso, este tipo de archivos, o a mí lo que me interesaba es estas dos pestañas y que se pudieran visualizar, ¿no? Que eso es un poco... Sí, debe haber algún problema con este archivo. Pero bueno, en cualquier caso, estas dos pestañas creo que quedan bastante claras.
Bueno, lo más importante de aquí es que para importar el material, bueno, pues como siempre, podemos utilizar, ya hemos visto que lo podemos arrastrar, pero también lo que podemos hacer es seleccionar el material que queramos, no sé, con Shift o con Control, ¿vale? Botón derecho y decirle que lo importe directamente o que lo abra al monitor fuente, ¿vale? Si lo importa, pues lo va a importar directamente a nuestro panel de proyecto, de tal forma pues que se incluirá directamente dentro de ese panel, irá directamente a la carpeta origen de proyecto, ¿vale? Al panel, mejor dicho, directamente, no aparecerá, en ningún caso aparecerá distribuido en carpetas ni nada, ¿vale? Ahí lo tenemos. Ahí estaría. ¿Vale? Y por tanto, pues, bueno, pues aquí ya podríamos de alguna manera pues catalogar o hacer lo que un poco nos apetezca, ¿no? Bueno, otra opción para catalogar o para trabajar, organizar el material, la verdad que es más bien un catalogador, un organizador o un catalogador, si es que esa palabra existe. Tengo mis dudas. Pero bueno, es un software que nos sirve para estructurar y organizar bien el material, es Adobe Bridge. Adobe Bridge es un software, inicialmente voy a esconder Premiere Pro y vamos a abrir Adobe Bridge. Bueno, no lo tengo aquí directamente, pero lo vamos a sacar. Como os decía, Adobe Bridge es un software que en principio está diseñado para trabajar con... bueno, es el catalogador, ¿no? De fotografías por excelencia que incorpora Photoshop. Lo que pasa que, en suma, al ser un organizador, pues nos permite también trabajar con él, por supuesto, con archivos de vídeo o de fotografía, ¿no? Por ejemplo, estos son archivos de fotografía que tenemos de un trabajo que hicimos el otro día. Pero bueno, vamos a catalogar, por ejemplo, un poquito, vamos a ver cómo funciona este Adobe Bridge. Bueno, Adobe Bridge, como veis, funciona mediante paneles. Ya los conocéis, más o menos conocéis el uso de los paneles por Premiere, ¿vale? Vamos a poner aquí este, que es el nuestro. Y vamos a poner este corto. Así lo tenemos, ¿vale? Bueno, aquí tenemos las carpetas. Normalmente solemos tener las carpetitas, el panel de carpetas, el panel de favoritos, donde podemos normalmente pues dejar ya rutas o sí, rutas. Por ejemplo, vamos a ver si nos carga. Ahí nos carga, perfecto. Aquí podemos pues arrastrar rutas, ¿no? En principio no sé, pues por ejemplo el escritorio, un acceso directo o los documentos, etcétera, lo podemos dejar aquí. Pero bueno, lo que me interesa es sobre todo que a ver, eso es. Vaya, me está... Bueno, vamos a... Ahí lo tenemos. Lo importante de Bridge es que nos permite, bueno, pues catalogar, por supuesto, todo el material mediante el uso de filtros, ¿vale? Es decir, mediante el uso de etiquetas, ¿no? Que podemos incluir nosotros, ¿no? Nosotros tampoco, bueno, no voy a hacer muy extensa la explicación de Bridge, pero bueno, fundamentalmente tenemos los contenidos en el medio, ¿vale? Arriba tenemos nuestra barra de menús, ¿vale? Y aquí donde aparecen las etiquetas, bueno, pues es interesante pues porque podemos ya etiquetar con estrellas o bien con colores elementos que luego podemos filtrar aquí de tal forma pues que una vez que nosotros hayamos hecho ya lo que es todo el etiquetado, ¿vale? Pues luego decidir lo que mandamos a Premiere o lo que no mandamos a Premiere, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, podemos
pues etiquetar, por ejemplo, vamos a ver, estos dos, vamos a ponerle una estrellita, vamos a poner aquí otra estrellita y vamos a poner aquí otra estrellita. Es muy sencillo, como veis. Por supuesto que esto se puede ampliar, ya lo sabéis aquí, ¿vale? El panel de previo donde podemos reproducir, ahí lo tenéis, ¿vale? Y bueno, aquí hay un montón de paneles que nos informan de cosas, ¿no? En primer lugar, el panel de filtros, las colecciones que podemos trabajar con ellas. Bueno, a mí lo que más me interesa sobre todo son los aspectos que tienen que ver con los filtros y los tipos de filtros, ¿vale? Aquí tenemos por tipo de archivo, podemos, por ejemplo, pues filtrar ya solo los archivos de vídeo, de QuickTime, por ejemplo. Y de estos, pues elegir solo los que hemos seleccionado con esa estrellita, una vez que lo tenemos seleccionado. Bueno, mejor dicho, una vez que lo tenemos filtrado por la estrella, pues seleccionamos los archivos y con un botón derecho los podemos mandar directamente a Premiere Pro, ¿vale? Los abrimos directamente en Premiere Pro y se irían directamente, pues, o se abrirían directamente ahí en Premiere. ¿Qué cosas puede hacer también Adobe Bridge? Bueno, lo primero, Adobe Bridge puede copiar, por ejemplo, estos archivos, bueno, pues a una carpeta, que estaría muy bien para hacer un backup, por ejemplo, de los archivos. O se me ocurre también que estaría muy bien, pues por ejemplo, desde una carpeta, a ver, un momentito, desde una cámara digital, perdón, desde una tarjeta. Bueno, pues a lo mejor vamos a filtrar por vídeo, tenemos este vídeo, de tal forma que este, pues en vez de abrirlo directamente, lo podemos copiar, ¿no?, a una de las carpetas que tengamos de backup y a partir de ahí, pues abrirlo en Photoshop. Perdón, en Photoshop, en Premiere Pro, ¿vale? De tal forma que tendríamos hecho ya un backup y además, pues podríamos trabajar con el material, ¿no? Y la tarjeta la podríamos expulsar. Sería una forma, ¿no?, de pasar material de tarjeta, ¿no? Podría ser perfectamente, ¿no? En cualquier caso, yo creo que Adobe Bridge puede ser una herramienta muy interesante para, por ejemplo, catalogar material extenso, ¿no? Por ejemplo, mirad, un material que proviene, pues, de un cortometraje o de una serie, por ejemplo. Aquí tengo yo una serie, una web serie realmente que se llama El Estudio. Aquí el estudio, pues, claro, mirad, viene con un montón de material, no sé, panorámicas, del rodaje del domingo, en fin, hay mucho material, ¿vale? Vamos a pulsar aquí en imagen. Hay muchas tarjetas. Entonces, en primer lugar, aquí, claro, es crudo, ¿no?, ver todo este material. A ver, ahí. Pues, bueno, de alguna manera hay que ir catalogándolo poco a poco, ¿vale? Y bueno, pues Bridge puede ser una alternativa. No solo para mí, sino para como montador, sino también, por ejemplo, pues para el trabajo con un director o etcétera, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, la tarjeta 6. Incluso se podrían ver todas las tarjetas a la vez, que es una cosa muy interesante, ¿no? Pulsando aquí en la ruta, botón derecho, decimos que nos muestre los ítems de todas las subcarpetas. Y nos aparecerían todos y cada uno de los ítems de todas las subcarpetas, ¿vale? Irían apareciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y aquí, bueno, pues por supuesto que se podrían filtrar, bueno, pues por ejemplo, a ver, un momentito, vamos a hacerlo un poquito más pequeñito. Ahí lo tenemos. Y mirad cómo van cayendo los ítems. Ahí está. Vale, tenemos la opción, por supuesto, de clasificar todo esto mediante, pues, por ejemplo, vamos a... Ahí, eso es. Le podemos decir que lo filtre, ¿no?, que lo clasifique, por ejemplo, por carpetas. Vale. Ahí.
De tal manera que me está dando primero la tarjeta 8, luego me da la tarjeta 6 y por último pues me da la tarjeta 7, ¿no? Por ejemplo. O bien podríamos incluso visualizar todo el material del estudio, por ejemplo. Y lo mismo, nos aparecería todo absolutamente. Lo que pasa que, bueno, veis aquí va apareciendo poquito a poco todo el material que pertenece en concreto, pues a este capítulo piloto de una serie, de una web serie, ¿vale? Y luego podríamos filtrar también por QuickTimes. La verdad que es un clasificador, ¿no? A mí me parece una herramienta fantástica, pues porque nos permite, veis, van cayendo más, lo va haciendo poquito a poco, pero todo este material pertenece al capítulo piloto, ¿no? de una web serie. Y claro, hay mucho material. Una manera de clasificar es introducirlo en Bridge, ir filtrando, ¿vale? Y luego ya nosotros vamos dándole la clasificación que queramos, ¿no? De tal manera que nosotros, una vez que tengamos hecha la selección, ¿vale? Bueno, esto lo voy a parar un poco porque es increíble la cantidad de material que hay ahí. A ver, ahí. Vamos a abrir megacursos, nos vamos a ir a nuestro, a nuestro material, que es un poquito más pequeño. Ya trabajaremos más adelante, al final de la clase ya etiquetaremos, organizaremos un material un poquito más extenso, pero para que veáis un poco pues las posibilidades que tiene Bridge, ¿no? Todos estos previos, todo esto que está tardando bastante, bueno, pues es debido a que, claro, tiene que hacer una previsualización que se puede modificar, bueno, de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, aquí se puede, en fin, ya lo veremos un poquito, ¿no? Tampoco quiero extenderme mucho en Bridge, pero bueno, como veis es un catalogador excelente. Yo tengo esto, así que estos 3 archivos los voy a abrir con Adobe Premiere Pro y los importa directamente, el material lo importa directamente aquí lo tenéis, ¿veis? De tal forma que es muy cómodo pues el pasar de uno a otro. ¿Qué se usa más, por ejemplo, entre estos dos? Bueno, yo creo que Bridge es un buen catalogador, pero digamos por tradición o por experiencia y por un poco rutina, acostumbrados a organizar el material dentro de nuestro editor, la opción del Media Browser es la que más yo creo que se puede usar. Pero evidentemente Bridge nos ofrece más alternativas, más opciones que pues no nos la ofrece el Media Browser. Por no hablar de las opciones de metadata, que aquí no tenemos, pero un momento, que los metadatos, por ejemplo, también sirven de filtro. Los podemos filtrar por metadato, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo con unas fotografías, pero bueno, simplemente quiero, pues para que lo veáis. Vale, aquí las tenemos estas fotografías. Vamos a modificar, aquí vamos a hacer lo que sea más rápido, vale, eso es. Bueno, estas son unas fotografías de un trabajo que hicimos hace poco. Y bueno, vaya, en primer lugar, lo que os quiero enseñar son los metadatos posibles que viene incluido, ¿no? Dentro de un archivo, por ejemplo, como un RAW de Canon. Vale, es una fotografía, pero bueno, me puede servir porque de un archivo Red One también se puede ver. Vale, aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía. Y nosotros también podemos, por ejemplo, catalogar, por ejemplo, mirad aquí, por distancia focal, por cómo se ha disparado el plano, ¿no? Es decir, pues resulta que se han disparado 204 fotografías con un con un 200 milímetros. Yo filtro y trabajo primero esas fotografías, ¿no? O esos vídeos, ¿vale? Os quiero decir que el metadato
lo que lleva, los datos que lleva insertos la información directamente de la cámara, la información directa de nuestro archivo, que queda registrado en nuestra tarjeta, pues evidentemente también nos sirve, ¿no? Para poder trabajar, bueno, pues por ejemplo la apertura, todas se han hecho en 4, pero vaya, que nos sirve también como filtro para catalogar, ¿vale? Os pongo un último ejemplo y ya volvemos a Premiere. A ver, aquí, por ejemplo, en los archivos de un tráiler que tuve que hacer de la película Del lado del verano, ¿vale? Por ejemplo, este archivo es un archivo R3D, es decir, es un archivo Red One. Vamos a ver si lo visualiza, porque son archivos en 4K. Son archivos que evidentemente tienen un potencial brutal de resolución y de definición, ¿vale? Pero bueno, en fin, lo más importante es que Bridge también podría, ¿vale? Pues catalogarlo y incluir este tipo de archivos dentro de su visor, aunque en este caso puede ser que el códec falle y no pueda reproducirlo, pero bueno, en condiciones normales sí podría. Aquí lo tenéis. Y nos daría la información también de los... La información de cámara no aparecería, bueno, depende del códec, depende del bridge que tengamos, pero en principio podríamos también usar los metadatos de insertos en archivos de cámara de cine digital para poder filtrar, ¿no? Como hemos hecho con las fotografías. Bueno, vamos a volver a Premiere Pro porque vamos a entrar en el apartado de importar de una manera un poquito más extensa. Voy a borrar todo. Importar. Ya sabéis las opciones para importar. Importar es ingestar el material dentro de nuestro proyecto para poder trabajar con él. Ya sabéis siempre las alternativas bueno, yo os quería enseñar dos elementos más o elementos que provienen de dispositivos diferentes, ¿no? Cuando el material lo tenemos inserto en nuestros discos duros, bueno, en principio no hay problema. Cogeríamos el material y, bueno, arrastraríamos el material que quisiéramos. Este es material de vídeo, ¿vale? Ya las formas de importar ya las sabéis. Vale, ahí lo tenemos. Tenemos también material que proviene, por ejemplo, de material de música, por ejemplo. Vamos a ver, el 9, por ejemplo, de musiquita. Aquí, por ejemplo. Bueno, seguimos arrastrando, ¿vale? No hay problema. El problema, bueno, nos viene cuando, por ejemplo, tenemos que traer material de cámaras con tarjeta. Por ejemplo, en el caso de las cámaras con tarjeta, pues tendríamos que recurrir a lo que os he comentado antes. Vamos a filtrar aquí los archivos, en concreto los archivos de vídeo, para no aquí. Este material, bueno, es un material que proviene, bueno, de una cámara 5D, ¿vale? Y, bueno, pues necesitamos llevarlo, ¿no? Bueno, pues aquí nos toca dos cosas. Podemos hacer dos cosas. O bien desde aquí lo copiamos yo lo voy a copiar al escritorio, por ejemplo. O bueno, venga, vamos a hacerlo bien. Elegimos una carpeta. En este caso, pues yo lo voy a mandar aquí a los megacursos. Aquí en recursos. En el 10, por ejemplo, lo voy a mandar aquí. Ahí lo tengo.
lo está copiando, ya lo tengo copiado. De tal manera que ahora, una vez que yo ya he copiado todo mi material, seleccionado previamente, pues tendría que ir a identificarlo. Y bueno, pues o bien desde aquí o bien desde aquí. Vamos a dejarlo un poquito. Vamos a filtrar por QuickTime. Ya lo tenemos aquí copiado. Lo abriríamos en Premiere Pro y entraría. Vale, aquí lo tenemos, nuestro material. Ahí está. O bien lo hacemos manualmente, ¿no? Quiero decir, manualmente, sin uso de software. Vamos a ocultar. Es decir, desde aquí cogemos la carpeta y nos la llevamos, pues, por ejemplo, no sé, nuestros archivos serían estos dos, nos lo llevamos a la carpeta que sea. Es decir, manualmente, cogemos y arrastramos, ¿vale? Bueno, esas son las dos opciones con tarjeta. Evidentemente, hombre, yo creo que es mejor utilizar una de las dos, pero siempre usar una de las dos. Es decir, lo más importante es que tengáis vosotros vuestro propio sistema. ¿Yo qué suelo hacer? Bueno, por ejemplo, dependiendo del tipo de producción, normalmente lo que suelo hacer es transferirlo manualmente. No suelo hacer un filtrado, es decir, yo no suelo hacer una catalogación sobre tarjeta del material y filtro todo previamente y luego lo copio, ¿no? Sino que prefiero llevármelo todo, ¿no? Por seguridad, por si acaso, y después de copiarlo, ya en la ubicación ya sí que filtro, y es posible que de aquí sí que lo que suelo hacer, imaginaos, por ejemplo, de este material, pues a lo mejor lo que suelo hacer es un backup de los archivos con los que voy a trabajar y me los copio a la carpeta del proyecto y a partir de ahí pues puedo trabajar, ¿no? Es decir, de aquí yo lo copiaría al lugar del proyecto, ¿vale? Pues en este caso sería, no sé, por ejemplo, esta carpeta donde estaría el proyecto y ahí trabajaría, ¿no? Esa sería un poco la dinámica. Depende del proyecto, pero normalmente suelo hacer la transferencia manualmente, bueno, pues a través del explorador, ¿no? En este caso, del explorador de Mac, del Finder o del explorador de Windows, ¿vale? Cuando es material que proviene bueno, de un disco, bueno, es muy sencillo, ya lo hemos dicho. Ahora hay un material específico que son los que vienen en forma de secuencia de imágenes, que son aquellos que, bueno, pues en vez de estar rodados en vídeo, están rodados fotograma a fotograma, ¿vale? Eso suele ocurrir pues con archivos de alta calidad o archivos que provienen de, por ejemplo, de secuencias de animación, gráficas, también suelen sacarse como secuencia de imágenes, o incluso archivos que provienen, por ejemplo, o para la generación de DCPs posteriores, ¿no? Para cine digital. En cualquier caso, nosotros pues buscaríamos ese material. Es un material pues que viene, que se trabaja fotograma a fotograma y veis, tenemos que activar esta pestañita y nos aparece una película, ¿veis? Que está formada por un montón de imágenes, en concreto por 25 fotogramas por segundo, 3 segundos y 16 fotogramas, es decir, que son unos 90 imágenes más o menos, si no mal, sí, unas 90 y tantas imágenes que estaría formada esta secuencia, ¿vale? Otro material, ¿vale? Otro tipo de material. Y por supuesto, nos queda el material que proviene de una captura en cinta, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, el material que proviene de cinta hay que capturarlo mediante la herramienta de captura, que voy a pasar a describir. Bueno, esta herramienta nos permite ya controlar la cámara, ¿vale? La cámara ya está conectada. De todas formas, para que veáis que no os miento, pulsamos un play.
Y aparece nuestra imagen. Ahí lo tenemos, vamos a pausar. Bien. Nosotros podemos controlar, tenemos controles aquí de cámara, ¿vale? Un play, podemos avanzar lentamente, más rápido, retroceder, ok, incluso ir fotogramas a fotogramas, ¿vale? No hay problema. Nuestro punto de entrada y punto de salida, marco mi punto de salida, ya tengo ese. Un poquito más para atrás, doy play y pulso mi punto de entrada, ¿vale? Aquí lo tenemos, nuestra selección de 12 segundos, ¿vale? Aquí tenemos las opciones de catalogación, es decir, a dónde vamos a mandar la captura de audio y de vídeo, ¿vale? Aquí en principio nosotros lo vamos a mandar al proyecto de organizar material, pero lo podríamos cambiar aquí en settings, ¿vale? Es decir, el vídeo lo podríamos mandar donde queramos, ¿vale? Yo en este caso lo voy a mandar pues a mi carpetita de Premiere, de proyectos Premiere Pro. No me gusta, voy a hacer una carpeta nueva que se me captura. Ahí lo tenemos, ahí va a entrar mi captura. Y el audio, pues yo quiero que vaya al mismo sitio. Proyectos Premiere Pro, captura. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Tenemos las opciones de control de la cámara, del dispositivo. En este caso es una cámara Sony. Y el dispositivo de formato que normalmente por defecto lo va a coger si la reconoce la cámara, y si no lo tenemos que elegir nosotros. Normalmente tiene que ser ODV o HDV, a no ser que sea una cámara concreta. Pero bueno, en cualquier caso los formatos más usuales que teníamos eran los DV y los HDV. Y bueno, a partir de ahí capturábamos prácticamente cualquier material. Sobre todo en vídeo un poco más, en fin, de formatos un poquito más económicos, más caseros. Luego existían más formatos, pero bueno, los formatos de captura, también existe el Blackmagic Capture, pero bueno, esto tienes que tener ya, dependiendo de lo que tengas instalado, te aparecerán más formatos de captura. Yo dejo el DV, aquí lo tenemos. Las opciones de control de la cámara, bueno, pues evidentemente tenemos que ponerlo en PAL. Aquí podríamos elegir, ya os digo, el tipo de cámara, ¿vale? Podría ser la Sony, incluso podríamos elegir la cámara, el tipo de cámara que sea. Yo lo dejo en estándar. El check status, como veis, ahora está online, es decir, sí que está la cámara trabajando, lo dejamos en OK, ¿vale? Aquí podemos establecer el tiempo de pre-roll, es decir, cuánto va el previo que va a hacer antes de ponerse a grabar, ¿vale? 5 segundos, 2 segundos, 5 segundos me parece que está bien. Va a retroceder 5 segundos antes de ponerse a grabar, ¿vale? Y aquí pues podemos abortar la captura en caso de que haya fotogramas que salten, ¿no? Yo lo voy a dejar apagado. Y bueno, aquí empiezan ya las cositas para trabajar, ¿no? Bueno, en primer lugar nosotros le podemos dar un nombre a nuestra cinta. Es importante, ¿no? Aunque sea, yo qué sé, cinta 1, me da igual. ¿Vale? Imaginaos que habéis cubierto un evento y se llama cinta 1, yo qué sé, show teatro. Y el nombre, ¿no? Pues... Y aquí el nombre del clip. Bueno, pues podemos poner, por ejemplo, yo qué sé, danza, ¿vale? Ponemos danza 01, por ejemplo. Aquí ya serían anotaciones, las que nosotros queramos. Y nosotros pues podríamos directamente ya hacer la captura del in and out. ¿Veis? Ya tenemos el set in, el set out. El set out lo voy a retroceder un poco para que no sea una captura muy larga. Eso ya es una cuestión de ser más prácticos. Vamos a hacerlo de 5 segunditos, por ahí. ¡Ey! Que se me ha ido. Más o menos ahí. Y le daría a capturar in out. Automáticamente él se va al 54:47, se pone 5 segundos antes en el pre-roll,
rebobina un poquito y lanza la captura. Ahí estamos. Y paran el 54-52. Aquí tenemos danza 1. Y le damos OK. E inmediatamente aparece aquí, capturado. ¿Ok? Luego podemos establecer cuánta cola de fotogramas queremos que nos capture de más, digamos, ¿no? En vez de que nos capture exactamente esos 5 segundos, pues podemos decidir que nos capture. En teoría, mirad, estos son 4 segundos 10. Voy a minimizar. Y aquí tenemos, pues en concreto, vamos a... Ahí tenemos 4 segundos 21. ¿Por qué? Porque ha cogido 5 fotogramas por delante, ¿vale? Y 5 fotogramas por el final. ¿Veis? Eso es, o eso es lo que nos permite, o esto es lo que activa la pestaña de Handless, ¿vale? La cola. A mí me gusta darle una colita de 1 segundo, para tener margen, para transiciones, para cualquier cosa. Tener 1 segundo por delante y por detrás de la captura, yo creo que está bastante bien. Bien, pues vamos a capturar otro. Por ejemplo, vamos a capturar uno. Vale, vamos a ir un poquito más rápido con el Shuttle. Ahí lo podemos ver. Ahí, por ejemplo, hay más movimiento. Es un plano fijo, ¿no? Entonces, bueno, realmente... Ahí tenemos, por ejemplo. Ajustamos un poquito más. Tener en cuenta que es una cinta, ¿eh? Punto de entrada. Lo digo porque, claro, va un poco lento. Respecto a otras cosas, punto out. 19 segundos, bueno, es muchísimo. Yo voy a modificar el out para otros 5 segunditos, más o menos. Incluso lo podría hacer aquí. Yo podría poner 5 segundos. Exacto. Numéricamente pulso encima y me aparece, ¿vale? Bueno, pues ya lo tengo. Pero en vez de darle directamente a In and Out, lo que voy a hacer es identificar este clip. Este le quiero que se llame danza 2, mejor dicho, y lo dejo identificado, ¿vale? OK. Me aparecerá aquí con este icono. Este icono significa que está fuera de línea, es decir, que no está todavía capturado. Está identificado el clip, lo vamos a capturar después, entonces aparece ahí como fuera de línea, offline, que se llama, para luego capturarlo después. Vale, pues vamos a continuar. Por ejemplo, me voy a ir un poquito más hacia atrás. A ver si hay algún movimiento un poquito más. Creo que sí que había... Bueno, esto fue una... Aquí tenemos un cambio, por ejemplo. Vamos a marcar nuestro punto de entrada. También funcionan los atajos. I, L, ¿vale? Y la O. Y resulta, bueno, pues que quiero 4 segundos. Ahí lo dejo. Y vuelvo a seleccionar. Identifico este clip. Lo llamo danza 3. Ahí lo tengo. ¿Vale? Perfecto. Bueno, pues ahora solo me queda... Una vez que tengo ya hecho esto... Mirad, es tan sencillo como esto. Seleccionamos los dos archivos y pulsamos el botón derecho. Aquí nos aparece esta pestaña que es Batch Capture. ¿Vale? ¿Qué significa Batch Capture? Bueno, el Batch Capture lo que nos permite es, que lo tenéis también aquí, hacer una captura de todo el material que hemos identificado previamente, con sus entradas y sus salidas, con la descripción que hayamos introducido en sus datos, hacerla independientemente y en bloque de todas las identificaciones que hemos ido haciendo, ¿vale? De tal forma que yo aquí le doy 25 fotogramas, ¿vale? Y, bueno, pues podrías irme a hacer otras cosas mientras se está haciendo la captura, ¿vale? Aquí nos pide que insertemos la cinta 1, Show Teatro, que es como la hemos etiquetado. Ya está insertada. Así que se pone a trabajar. Identifica el primero. Ahí tenemos clip 1 de 2.
En este caso corresponde a danza 3. Ahí lo tenemos, 8 segundos. Lo veis aquí, ¿no? Uno de cola de inicio, cola de final. Como la cinta es la misma, tiene el mismo nombre, ya la he identificado, pues va por la número 2. Y aquí lo mismo, aquí eran en concreto 5 segundos. Bueno, 7 segundos, pues uno por delante, otro por detrás. Ha finalizado. Cerraríamos aquí y ya tendríamos aquí nuestros dos archivos con su punto de entrada y su punto de salida, es decir, con sus 5 segundos y con la cola por delante, ¿vale? Y por detrás. Esto es importante, esos dos, ese segundito que hemos decidido que entre de cola, ¿vale? Aquí por delante y por detrás. ¿Veis? Muy bien, pues esto es la captura. Yo creo que es importante que tengáis en cuenta que todavía pueden existir proyectos que nos vengan, en fin, en formatos de cinta. Premiere Pro tiene herramientas fantásticas para ello. Ya sabéis aquí el Capture y el Batch Capture. Y que podemos utilizar, mezclar y trabajar. Existe una más y es bueno, perdonad, aquí me parece que hay una cosita que no os he explicado. Ha añadido un segundo más, ¿vale? A nuestro, es decir, nuestro archivo ahora, el archivo que hemos capturado no solo dura los 4 segundos y uno por delante y otro por detrás, dura 2 por delante, 2 por detrás porque tenía dos handles. El que hemos insertado o el que viene por defecto aquí y el que luego le hemos sumado en la batch capture. Por eso vienen 2 segundos más por delante y por detrás. Muy bien, pues vamos a ver qué pasa cuando insertamos material, por ejemplo, que proviene de Photoshop, ¿vale? Por poner un ejemplo. Photoshop, Illustrator, son archivos que tienen una integración fantástica con Premiere Pro y nos permite prácticamente insertar los archivos como queramos, ¿vale? Vamos a ver como os decía, los proyectos. Vamos a incluir proyectos de Photoshop. Con Illustrator ocurre lo mismo. Y también vamos a ver cómo Premiere Pro es capaz de solventar o interaccionar con softwares externos a su suite, como por ejemplo Final Cut o Avid, para ver cómo se pueden comunicar entre ellos y cómo se puede trabajar con esos proyectos. Vamos con los de Photoshop. Mirad, nosotros podemos importar proyectos de Photoshop. Vamos de nuevo a nuestros recursos, en el 10. Aquí tengo este archivo. Vamos a darle un import. Y al ser un PSD, que es la extensión de Photoshop, inmediatamente nos va a salir un cuadro de diálogo donde nosotros podemos elegir cómo queremos que el archivo de Photoshop venga a Premiere, ¿no? Bueno, de tal manera que... A ver, un momento. Parece que con este hay algún problemita. Bueno, puede ser que este archivo no tenga ningún tipo de control. Vamos a ver alguno de aquí que me resulta, por ejemplo, a ver este. También puede ser, esto es lo que yo quería, aquí, ¿vale? Bueno, aquí, esto es cuando el archivo, la extensión de Photoshop es en concreto... Este no lo ha reconocido, ahora investigamos el porqué. Bueno, cuando viene un archivo de Photoshop nos da la opción de importar todas las capas mezcladas, ¿vale? Mezclar las capas que queramos, no todas, ¿vale?
pues por ejemplo mezclar simplemente mezclar esas dos capas, por ejemplo, como capas individuales y cuáles queremos incluir, o bien como una secuencia. Si pulsamos una secuencia, nos aparecerá las capas individuales. ¿Veis? Ahí tenemos. Estas serían las capas que incluye este proyecto, y aquí tendríamos nuestra secuencia con todas las capas, ¿vale? Cambiaríamos, por ejemplo, no sé, vamos a quitar esta. Vamos a quitar esta. Y vamos a quitar esta, ¿vale? Estas serían las capas que lleva esta fotografía, ¿vale? ¿Veis? Bueno, nos aparece nuestra carpetita en el interior con las capas separadas y nuestra secuencia para poder trabajar en capas tranquilamente, de tal forma que podamos utilizar las capas de Photoshop de una forma cómoda. Con esta, no sé exactamente, debe ser que está acoplada. Yo creo que sí, que está acoplada. Así que la vamos a borrar, puede ser que esté acoplada. Muy bien, vamos a probar de nuevo, por ejemplo, con retrato con carácter, a ver si también lo coge. Bueno, aquí solo tenemos dos, así que esta no me interesa. Vamos a seguir con... Es para que lo veáis, ¿eh? Vamos a, por ejemplo, colorear la piel. Y aquí tenemos las tres capas. Cuando viene mezclada, bueno, aparece mezclada y ya tenemos... ¿Veis? La capa mezclada, no se puede trabajar con ella, ¿vale? O bien, lo que os decía, a ver, por ejemplo, colorear la piel. Como, por ejemplo, vamos a eliminar, yo qué sé, pues esa capa, ¿no? Mezclamos y nos aparece, ¿veis? Esta sería mezclada todas las fotos, las tres capas. Aquí sería mezclada, pero sin una de las capas, de tal manera que aparece así. O bien, evidentemente, como capas individuales, donde nos aparecería otra carpetita y nos aparecería la capa 0, la capa 2 y la capa 3. Si las mezclamos una encima de la otra y las colocamos en orden, que yo no sé si lo estoy haciendo en orden, nos daría la imagen mezclada, ¿no? ¿Veis? Ahí tenemos las diferentes opciones de nuestro personaje, en este caso un chavalito muy majo que se llama Marcos. Muy bien, pues en principio nosotros podemos decidir cómo vienen los proyectos desde Photoshop. Eso es muy interesante porque podemos escoger, podemos elegir la manera y podemos sobre todo de alguna forma podemos trabajar, ¿no? En las imágenes para poder trabajar, para poder modificarlas en caso de necesidad, ¿no? Muchas veces ocurre en algún proyecto pues que anteriormente nos venían las fotografías ya mezcladas, entonces no había forma de trabajar con ellas, ¿no? Premiere Pro integra muy bien con Photoshop y nos permite controlar la manera en la que entra el proyecto de Photoshop. Pero vamos a ver qué ocurre, por ejemplo, o cómo integra Premiere Pro con proyectos desde Avid o desde Final Cut. Ahora, digamos que aquí va a entrar ya en juego un tipo de archivo que permite conectar ambos entornos o varios entornos de trabajo.
Ese archivo tiene una extensión, o suelen tener una extensión que se llama, en concreto, XML o EDL, ¿vale? Aquí los tenéis. Los archivos XML son la manera que tenemos de interconectar programas. Al final es una lista de datos que llevan insertos, pues, los clips que se han usado, los cortes, las secuencias, los códigos de tiempo, de tal manera que podemos llevar de un software a otro proyectos sin que, pues, o sin que afecte bien nuestros cortes o bien el trabajo que hayamos realizado de edición, ¿vale? En primer lugar, nosotros tenemos los archivos XML, que son los que transfieren la información, o son los archivos más usados últimamente, y son los que nos permiten, ya os digo, transferir informaciones de edición entre diferentes softwares. Por ejemplo, se me ocurre que una de las alternativas, o uno de los usos, ¿no?, que se puede dar es cuando trabajamos fuera de nuestra suite. Pues algún programa en concreto que necesitemos mandar la información para poder asistir o para poder trabajar, por ejemplo, una corrección de color en un software como DaVinci, pues nosotros tendríamos que generar desde Premiere Pro una XML que pudiéramos mandarle a DaVinci para para que él vea los cortes, para que el software vea los cortes y que no afecte a nuestro trabajo, ¿no? Para importarlo es igual, importaríamos, en fin, el archivo. Por ejemplo, este se llama Última Gota. Aquí nos da un informe de la importación, de los resultados, ¿no?, que se añaden además a la carpeta, y nos da el informe de lo que hemos hecho. Y aquí aparecen, pues, aparece el proyecto y lo que está fuera de línea dentro del proyecto que hemos importado de Final Cut, en este caso, lo que está fuera de línea y lo que, pues, aparece en línea, ¿no? Este icono, este cuadro de diálogo aparecerá cuando tengamos archivos, que tenemos aquí, que no están en la ruta especificada. En este caso, la ruta era el escritorio. Y, bueno, eran estos archivos: No esperes a la última gota, titel varios, ducha larga. De tal manera que esto aparecerá cuando no localicemos el archivo. Aquí tenemos dos opciones siempre: dejarlo offline, bueno, uno o todos, o localizarlo. Si pulsamos localizar, tenemos que ir a localizar los archivos. Normalmente va a ir a la carpeta en la que inicialmente estaba el archivo, ¿vale? En este caso, el escritorio. Daríamos a buscar, o podríamos buscarlo nosotros aquí, localizarlo manualmente, o darle a que hiciera una búsqueda, y después daríamos OK. Yo esto, bueno, ahora no me interesa, así que lo vamos a trabajar más adelante para que veáis cómo funciona, sobre todo en uno de ellos. Pero vaya, que este cuadro de diálogo, que no os asuste: material media perdido de los siguientes clips. Es decir, nos va a dejar aquí el clip, pero offline, ¿vale? Con el interrogante. Le decimos offline all. Y aquí tenemos nuestro proyecto. El proyecto desde Final Cut. Bueno, estoy pensando, como sabéis hacerlo, lo vamos a poner aquí. Viene el informe el traslado, ¿no?, del material a otro, y aquí nos vienen los brutos, por un lado. Brutos que, bueno, pues como veis, corresponden a un anuncio, una promo que se hizo. Bueno, vienen incluso los títulos. Bueno, los títulos, esto es lo que falta, ¿vale? Es lo que está offline, ¿veis? El icono. Vamos a hacer un poquito más grande. Ahí lo tenéis. Vienen incluso las secuencias, que podemos, ¿veis?, con todos los cortes,
con todos los efectos, tanto de audio como de vídeo, ¿vale? Todo lo que se usó, los fundidos, los cambios, ¿vale? Las versiones de secuencia, la 2, vamos a poner aquí un poquito, la 3, la versión con sonido, ¿vale? Vienen, por supuesto, los sonidos, los efectos de audio, el Qual Track, que se hizo de audio, bueno, todo lo que se hizo, se trabajó aquí. Incluso los subclips, con los nombres. Todo lo que hemos trabajado, ¿veis? En ese proyecto, aunque esté en Final Cut, nos lo hemos trasladado aquí a Premiere Pro y como veis no hay ningún problema. Bueno, existe ese problema de los títulos, ¿vale? Que habría que hacerlos, porque los títulos no los podíamos haber traído, pero es lo único que no tenemos. Bueno, no hay, tampoco habría ningún problema porque serían títulos, en este caso es imagen fija que podemos generar nosotros tranquilamente aquí, ¿vale? En el caso de proyectos que vienen de Avid, normalmente Avid trabaja con EDLs. EDLs es parecido al archivo XML, es una lista de decisiones de edición, Edit Decision List, donde vienen lo mismo, ¿no? Los cortes, los tracks, vienen los clips que hemos usado. De hecho, dependiendo de cómo se haya hecho la EDL, pues vienen exclusivamente solo los cortes. Por ejemplo, aquí pues vienen todos los brutos, todo el material bruto. En este caso dura 34 minutos. ¿Vale? Y luego 38 segundos más. Pero por ejemplo, este XML pues viene así, con todo el material inserto. Muchas veces la EDL pues, nos permite, por ejemplo, generar dentro de la lista de corte, pues que solo se incluyan los cortes que hemos usado de los archivos, pues por ejemplo con una cola delantera o trasera para poder a lo mejor hacer algún fundido, pero viene más limitado, ¿no? Se podría hacer. Y la ADL funciona de la misma forma. Importamos, nosotros en Premiere Pro no tenemos problema, importamos la EDL. Por ejemplo, a ver qué EDL tenemos por aquí. Vamos a ver si nos funciona bien esta EDL. O la del póker también podría ser. Mira, aquí tenemos también de ella tenemos también el XML. ¿Veis? Vamos a ver si de este cortometraje funciona bien la ADL. Bueno, la ADL necesitamos darle siempre una información. Si es PAL o NTSC. O si necesitamos, o si es un 24p. Si es PAL sería un 25, el 24p nos indicaría los 23 y NTSC sería el 30 fotogramas por segundo, ¿vale? Yo le voy a indicar PAL, porque fue en PAL. Aquí tenemos, nos inicia para crear una nueva secuencia. Yo elijo esta, que es la que quiero, GOG79, y nos vuelve a aparecer otra carpetita, ¿vale? Una carpetita que, como veis, esta sí que está totalmente offline. Y aquí nos vienen todos los elementos que provienen bueno, aquí vendrían los cortes, aquí estaría. Este sería el cortometraje. Lo que pasa que perdonadme, está todo online, perdón, todo offline. Vamos a mutear esto. Todo offline, con lo cual no podemos ver nada. Voy a ver si puedo ver otro. Tendríamos que reconectarlo. La XML sí nos avisa, la EDL pues no avisa de que existen medias offline, ¿vale? Pero como veis aparece todo con los nombres, seguramente, en fin, viene menos ordenado, pero eso depende también de cómo se ha hecho la EDL. Mirad, voy a borrarla y voy a intentar a ver si la del póker nos viene un poquito mejor. Póker, a ver cómo viene la de póker. Yo creo que la PAL también. Elegimos... Aquí podemos elegir la secuencia que queramos.
Aquí tenemos Poker. Bueno, Poker tampoco está bien generada. Bueno, a veces esas cosas pasan. Pero bueno, vaya. Veis que la integración con Avid pues tampoco es una... No es muy complicada. Voy a ver si funciona... no, hoy como ayer puede ser. Aunque hoy como ayer me parece que no se editó en... Bueno, pues ocurre lo mismo. Hoy como ayer no tiene la... No está vinculado, entonces bueno, se ha debido mover. Aunque hoy como ayer no estoy seguro si se editó me parece que no se editó en Avid. En cualquier caso, como veis, es muy sencillo introducir las EDLs. Vamos a ver si tengo alguna por aquí que funcione. Vamos a probar con esta. Creo que era un PAL, aunque no me acuerdo bien. Bueno, mirad, aquí sí que... Aquí ocurre lo mismo, bueno. Pero como veis, la secuencia sí que está. ¿Vale? Y solo habría que, en fin, reconectar estos archivos, ¿no? Simplemente relinkándolos otra vez y volviendo a trabajar con ellos. ¿Vale? Volviendo a relinkarlos aquí y volviendo a buscarlos y a trabajar con ellos. No sería tan problemático. Voy a hacerlo en el caso de estos. Vamos a relinkar. Y así lo veis. Mirad. Selecciono todos los archivos. Bueno, habrá algunos que evidentemente son los que pone generador, se han generado, entonces no nos interesa. Y este tampoco hace falta relinkarlo. Vamos aquí a... perdón, botón derecho, link media. Estos pues les voy a decir que no me hace falta, así que les digo que offline. Eso es. Y ahora a todos estos les digo que sí. Y le voy a decir que los localice y que los busque. ¿Vale? Bueno, a veces tarda un poquito. Le podemos ayudar. Yo creo que estaba aquí. Podemos decirle que los busque dentro de la carpeta de proyectos. Así tarda un poquito menos, ¿no? Claro, ahí. Y aquí con esta pestañita lo que nosotros podemos es ver exactamente solo los nombres exactos. Mirad, aquí tenemos el nombre exacto, ahí lo tenemos, le decimos que lo vincule y ya vincula todo lo que está cercano, ¿vale? Esto no lo va a vincular porque tampoco me interesa. Y ya tenemos el montaje. Aquí lo tenéis, el montaje. Estos suelen ser los títulos. Y aquí estaría el montaje, para que veáis cómo se escucha. ¿Veis? Este, como no está vinculado, pues veis, está offline, es un archivo offline. Habría que volver a vincular el archivo. Vamos a ver si lo encontramos. Es que pensé que este era un efecto, pero no. Vamos a volver. Y le decimos que lo localice. De nuevo le digo que en proyectos, que yo creo que está ahí. Incluso puedes hilar más fino y decirle que lo busque en el cortometraje de principios. Que busque. Ahí tenemos la voz. Le decimos que ok. Ahí lo tenemos vinculado y ya nos aparecerá la voz. Las fotos son concluyentes. Ahí lo tenemos. Eso es fácil. ¿Veis? Bueno, pues tanto una DL como una XML son al final archivos que nos permiten vincular o pasar de un programa a otro. No se suele pasar de programas de edición a programas de edición, pero bueno, es una manera, a mí me gustaba la idea de que lo conocieseis, ¿no? Bien, me falta por explicaros una última función antes de pasar un poco a la organización del material del siguiente proyecto, que es la función que nos permite interpretar el material, sobre todo, bueno, nos permite modificar realmente parte de las características del material
tanto desde el punto de vista del sonido como desde el punto de vista del vídeo. Bueno, vaya por delante que la parte de sonido la voy a explicar cuando veamos más a fondo el audio. Será en la clase número 13, donde veremos la edición de audio. Voy a pasar por encima de ella un poco ahora, pero en cualquier caso, bueno, me interesa bastante que veáis las diferentes opciones que trae la opción de, o la función de modificar y la interpretación del material. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos aquí las opciones siempre de clip. Tenemos opciones de vídeo, que veremos sobre todo cuando veamos el capítulo de efectos, donde ahí vamos a ver algunas cosas y os voy a explicar más a fondo todo esto. Las opciones de sonido, que también paso por alto. Y tenemos las opciones de modificar los canales de sonido, interpretar el material o la modificación del código de tiempo, ¿vale? En principio vamos a ir primero por las de audio. Ya os digo, voy a pasar un poquito por encima, pero bueno, es simplemente para introducirlas un poco, aunque creo que algo ya os introduje. Bueno, aquí nos permite modificar los canales de sonido de tal forma que podemos cambiar el formato de canal, que por defecto va a venir en estéreo normalmente el formato del canal en relación al track, pero que el preset pues normalmente siempre usará el que venga de archivo origen, ¿vale? Pero se puede modificar aquí, ¿vale? Ya insisto, no voy a entrar ahí, no voy a entrar en más harina, pero bueno, aquí vendremos para cambiar los canales de sonido, para cambiar pues los tracks y la asignación de las fuentes del canal fuente a los tracks, ¿vale? Que queramos. Bueno, esta es la pestaña que me interesaba hoy, que es la de interpretar el footage. Bueno, tenemos 4 zonas. La zona del frame rate o de los fotogramas, de la frecuencia de fotogramas a la que va nuestro vídeo. En este caso es un vídeo pues que va a 25 fotogramas por segundo. Nosotros podríamos perfectamente pulsar y cambiar la frecuencia de fotogramas, pues por ejemplo, qué sé yo, ponerlo pues para adaptarlo, ¿no?, a los 24 fotogramas por segundo o a los famosos 23,98, ¿no? Sería la manera que tendríamos de adaptar el frame rate. ¿Cuándo se hace esto? Bueno, se puede hacer en muchas veces cuando hay que a lo mejor de alguna manera interpretar el material pues para ajustarlo, ¿no?, a diferentes tipos de rates de material que tengan diferentes frame rate. Bueno, lo que sí os digo es que aquí existe siempre una contrapartida, porque como veis aquí el frame rate en 25 tenemos 19 segundos. Si bajamos el frame rate se amplía a 20,02 fotogramas, es casi un segundo de diferencia, con lo cual pues evidentemente la imagen irá un poquito más irá bastante distinta y el sonido también, ¿no? De hecho, lo normal es que, por ejemplo, si ponemos aquí 15 segundos, la imagen irá, 15 fotogramas por segundo, la imagen irá mucho más lenta, durará más, ¿vale?, que si la ponemos, por ejemplo, vamos a ponerlo a 50, ¿vale?, que nos durará 9 segundos, justo, pues bastante menos que justo la mitad, irá muchísimo más rápido. Lo que os digo es que evidentemente tiene consecuencias y el uso del frame rate aquí yo creo que vamos a verlo en dos sentidos, ¿no? O podemos interpretar esta pestaña en dos sentidos, ¿no? En primer lugar, para hacer un uso de alguna manera efectista, buscar, por ejemplo, una aceleración, buscar una cámara rápida, una cámara lenta mediante el uso de esta pestaña, o más bien un uso un poco más conservador, un uso un poco más de carácter pues que arregle, ¿no?, o que nos permita la comunión entre diferentes elementos, ¿no?, diferentes archivos que tengan diferentes frame rate, es decir, para arreglar, ¿no?, un material, ¿no? Por norma, yo intentaría siempre adecuarlo de otra manera,
Pero bueno, aquí tenéis esta pestaña y que bueno, que sepáis para qué sirve, es lo que a mí más me importa. Siempre que tengáis muy en cuenta que las consecuencias tanto en la parte de vídeo como en la parte de sonido existen y en ambos casos, bueno, pues hay que tenerlo muy en cuenta. Mirad, vamos a ver ahora, por ejemplo, el aspecto de píxel, ¿vale? El ratio, ¿no? La relación de aspecto. Aquí lo que nos va a transformar, si nosotros cambiamos, ¿no? Conformamos a un tipo de píxel distinto, lo que va a ocurrir es que va a cambiar el ancho y el alto, la relación entre el ancho y el alto, ¿vale? Lo vamos a ver, un momento, lo vamos a ver en pantalla. Vamos a verlo en pantallita. A ver, por ejemplo, vamos a hacer una secuencia con este clip. Ahí lo tenéis. Bueno, aquí tenéis ya la secuencia hecha. Vamos a modificar el footage. Lo primero, por ejemplo, el frame rate. Vamos a verlo. Mirad, la cámara lenta. Mirad en lo que se convierte, ¿eh? Una super cámara lenta, ¿no? Pero claro, el audio, ¿eh? Brutal. No se entiende nada. Claro, va súper lento. Tener en cuenta que lo que hemos hecho ha sido convertir los 19 segundos en 8 minutos, ¿no? Hemos pasado, bueno, es tremendo, ¿no? Vamos a hacerlo, por ejemplo, a cámara rápida para que lo veáis un poquito mejor. Que mirad, además aquí pues sale esta advertencia, ¿no? Este rayado. Este rayado, si os acordáis, es el rayado similar al de al que aparecía cuando no teníamos cola suficiente, ¿verdad? Para efectuar la transición. Bueno, pues aquí nos está diciendo que no existe este trozo de segmento de clip, pues no existe porque hemos hecho alguna modificación y por tanto no hay nada aquí. Vamos a darle play. Rápido, ¿no? Bueno, podríamos ponerlo más rápido. Último ejemplo. Vale, más rapidito, por ejemplo. Bueno, evidentemente se ve bastante claro el problema, ¿no? Bueno, ¿qué más cosas? Vamos a ver qué ocurre con las modificaciones que tienen que ver con el aspecto de píxel. El aspecto de píxel, como os decía, era la relación, ¿no? Entre el alto y el ancho de la imagen. Esta relación viene marcada por el formato en el cual se ha grabado, ¿no? Nosotros no podemos tampoco hacer nada. Pero bueno, existe la posibilidad, o Premiere Pro nos da la opción con esta función de poder conformar, ¿no? el aspecto de píxel, cambiarlo, modificarlo, de tal forma pues que se pueda adaptar a lo mejor pues también a una serie de o al resto del footage, ¿no? Ten en cuenta que a lo mejor esto viene de una manera y bueno, pues hay que adaptarlo, ¿no? Siempre hay consecuencias, siempre que se modifica el aspecto de píxel. Por ejemplo, vamos a poner una burrada, un 2 de anamórfico. Bueno, pues evidentemente se estira. Así quedaría el footage original, ¿vale? Fijaos, totalmente estirado, mirad cómo era. Era cuadrado. Lo hemos dejado totalmente apaisado y por tanto en nuestra secuencia pues aparecerá lógicamente pues vamos a ponerlo al 25%, aparecerá totalmente descentrado. Nosotros lo que tendríamos que hacer es ajustarlo, vamos a ajustarlo manualmente, ¿vale? Para que encajara más o menos ahí, podría ser. Y bueno, evidentemente pues perderíamos imagen por arriba y por abajo, ¿no? Si nosotros tenemos todo el material de no sé, de cualquier producción, viene en este formato, tenemos que adaptar un formato cuadrado, ¿no? Como os he dicho, a este formato, pues bueno, hombre, tendríamos una pérdida de calidad en la imagen porque se estiraría, estaría deforme, es así, es cuadrada. Pero bueno, podríamos adaptarlo de alguna manera. Existen más formas, se podría rescalar, habría más maneras. Pero bueno, una de las formas que tenemos para modificar o que nos permite modificar el aspecto de píxel sería mediante la función de modificar dentro de interpretar footage.
En fin, en el aspecto de píxel que tenemos que utilizar, el ratio, ¿no? Es siempre el que viene por defecto, ¿no? Evidentemente. Pero a veces pues podemos tener ese tipo de problemas, ¿no? Bueno, pues que de alguna manera tengamos que adaptar, ¿no? Alguna cosa, bueno, pues algún archivo, algún formato de uno a otro, pues aquí se puede hacer. Evidentemente el frame rate, cuando pasamos de un 25 a un 23,98 o de un 20 a un 24 o de un 23,98 o 24 a 25, pues se nota muy poco. Hay una desincronía, por ejemplo, en el sonido, pero bueno, evidentemente es muy imperceptible. Se podría, con otras herramientas, se podía fácilmente de neutralizar esa desincronía. Claro, el aspecto de píxel ya es brutal, ¿no? Entonces, bueno, quiero deciros que esto, en principio, bueno, sería mejor, bueno, pues no tampoco hacer un abuso de ello, ¿no? Pero es importante conocer esta herramienta porque nos puede sacar de muchos problemas. Bueno, la siguiente pestaña, el siguiente cuadro de diálogo tiene que ver con el uso de los campos, ¿no? Mirad, el uso de los campos, bueno, se remonta realmente pues a la televisión antigua, ¿no? A la manera en que se construía la imagen, ¿no? En la manera que construían las cámaras la imagen. La imagen no se construía con un fotograma, ¿no? O sea, 25 fotogramas no hacían un segundo, ¿no? No teníamos un cuadro completo, ¿no? Digamos, sino que se construía mediante la intersección de dos semi-imágenes o campos que tenían un orden, ¿vale? Esas dos imágenes pues nos permitían ver perfectamente pues en la televisión pues esa imagen completa, ¿no? Pero se construía mediante dos semi-imágenes, ¿no? Y tenían unos campos, unos campos que tenían un orden, o bien empezaban por el más, que estaba más abajo, o el primero, o el de abajo, ¿no? Que se llamaba, o el inferior, mejor dicho, o el superior. De tal forma que el orden de los campos pues sí que era muy importante. Aquí lo que vemos es que el orden de los campos de este archivo pues es un archivo que el inferior es primero y podríamos siempre conformarlo, ¿no? Por ejemplo, pues decirle que fuera primero o que no tuviera campos. Es decir, que obviara una de las semi-imágenes y que nos apareciera simplemente una de ellas. Hombre, evidentemente hay una pérdida de calidad, pero sí que nos puede venir bien para cuando pues de alguna manera tengamos algún problema en el movimiento, ¿no? ¿Veis ahí esas líneas? ¿Veis? Esas líneas, eso significa pues que la imagen está trabajando mediante dos campos, ¿no? Entonces, aquí al modificarlo, nosotros pues podemos evidentemente cambiar, ¿no? las opciones de los campos de tal forma que ahora ya, ¿veis? Está completa y apenas se nota el paso, ¿no? Hay una pérdida de calidad absoluta. Esta imagen es una imagen muy antigua y está ampliada un 200%. Pero bueno, simplemente para que lo entendáis, pues sí que me interesaba bastante que lo vierais, ¿no? El uso de los campos ya en la grabación de imágenes está prácticamente en desuso, pero pueden veniros todavía imágenes con este tipo bueno, pues con este tipo de construcción, ¿no? de la imagen mediante el uso de campos. Y bueno, pues una forma de modificarla pues sería mediante bueno, utilizando, ¿no? esta herramienta de interpretar footage, ¿vale? Por último, nos queda la pestaña del Alpha Channel. El Alpha Channel ya sabéis que tiene que ver con el uso de los canales alfa, de esas imágenes que vienen tanto en vídeo como en foto fija, que viene con un canal alfa insertado que nos permite dejar transparente una zona, normalmente la zona que corresponde al color negro, y dejar opaca la zona que corresponde al color blanco. Aquí en estas opciones de canal lo que nos permite es darle la vuelta al canal,
¿vale? Invertir, ¿no? Porque a veces viene al contrario, por ejemplo, el logo pues viene oscuro y el fondo viene claro, de tal forma que se quedaría el logo en pantalla, o sea, el fondo en pantalla en vez del logo, entonces conviene invertirlo, o que lo ignore para que simplemente entre con su fondo y todo y que no interprete el canal alfa. Los canales alfa, voy a coger uno para que lo veáis, nos sirven fundamentalmente pues para trabajar la inserción de algo en escena y bueno, pues que de alguna manera podamos, vamos a coger estas mosquitas de por aquí, por ejemplo, bueno, no sé si las dos, voy a coger esta seguro y vamos a coger también los megacursos, por ejemplo. Venga. Como os digo, los canales alfa nos permiten, vamos a coger mejor el logo aquí para que lo veáis y vamos a poner la visualización en alfa. Veis aquí, pues evidentemente el logo entraría, bueno, pues estaría, vale, entraría, vamos a cogerlo de aquí, vale, el logo entraría transparente, el fondo quedaría totalmente opaco, ¿vale? Porque lo que digamos que se mantiene opaco es el blanco, ¿no? De tal manera que nosotros podemos modificar el alfa, vamos a interpretar el footage, ignorándolo, ¿vale? De tal forma que se quedaría como un logo, o sea, como una imagen, como la imagen que viene, ¿vale? O lo que podríamos hacer es invertir el alfa para que el logo pues quede de esa forma, ¿no? Evidentemente en función bueno, pues de la imagen que tengamos o de cómo venga, pues tenemos que utilizar uno u otro, ¿no? Es evidente. A lo mejor aquí, pues en NVC conviene que esté, en vez de totalmente opaco, pues conviene que esté un poquito transparente bueno, depende del canal, depende ¿vale? Y bueno, pues en un principio, pues convendría a lo mejor que estuviera así, pero bueno, evidentemente este fondo blanco es inútil, así que no serviría. Y en el caso de los megacursos, pues ocurre lo mismo, ¿no? Aquí en los megacursos el alfa, bueno, está bastante claro, ¿vale? Las letras y el logo quedarían perfectamente insertos y luego pues el fondo pues quedaría totalmente transparente, ¿no? En cualquier caso, ya os digo, el material, el cambio sería aquí. En este canal alfa, aquí se podría modificar los aspectos del canal. Siempre el blanco es el opaco, el negro es el transparente siempre. Y bueno, pues como veis, dependiendo de uno u otro, el canal alfa reacciona de una manera o de otra y ahí es donde podemos cambiarlo. Las opciones para cambiar el canal alfa ya sé dónde están. Solo me queda explicaros una última cosa. Esto ya no me sirve. Podemos borrar. Vale, no hay problema. Que es la modificación del código de tiempo. Mirad, los códigos de tiempo se pueden modificar aquí. Es la última pestaña de Modify Clip. En principio los códigos de tiempo, hombre, no es recomendable modificarlos, ¿vale? Y ahora os explico por qué. Cada grabación inserta un código de tiempo. Un código de tiempo que, bueno, pues dependiendo del tipo de soporte, pues se inicia en 0 cada vez que le das a grabar y se corta o es continuado, dependiendo cómo se haya utilizado el código de tiempo y cómo se hayan enlazado a las cámaras, depende de las cámaras que haya. En cualquier caso, existe una diferencia fundamental, sobre todo cuando trabajamos con cámaras con soporte tarjeta o bien soporte disco duro. Los códigos de tiempo pues no son tan críticos, ¿vale? Yo no los cambiaría tampoco, pero no son tan críticos. Digo que no los cambiaría pues porque el código de tiempo inicialmente está previsto por algún motivo. Cuando el código de tiempo se resetea o no se resetea, evidentemente pues está diseñado o está de alguna forma pensado en cámara, ¿no? Para hacerlo en rodaje. Y eso es algo que nosotros no nos debemos meter. Tú puedes renombrar o incluso
bueno, pues dar algún tipo de referencia al plano, porque, bueno, pues viene de alguna forma con una nomenclatura extraña, pero lo que no modificaría son los metadatos internos, al menos sí añadiría algo, pero no modificaría nada, no los cambiaría. En cualquier caso, os explico el por qué es peligroso modificar un código de tiempo, sobre todo cuando el material viene soportado en cinta. Nosotros podemos ponerlo aquí en 0, que corra de 0 a, en este caso, a 421, ¿vale? Es más cómodo, vemos rápidamente dónde está el out. Pero el problema puede surgir cuando, por ejemplo, nosotros perdemos unos archivos, ¿vale? Imaginaos que, yo no los voy a borrar, pero imaginaos que nosotros hemos perdido las referencias, porque estamos trabajando en un disco duro externo, el material o el disco duro no está, y entonces el archivo pues se pierde, se queda offline. Nosotros tendríamos que volver a hacer una captura, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros le decimos a la cinta que nos busque este trocito, ya no tiene el mismo código. Ya no es el 55 minutos, 50 segundos. No, lo hemos cambiado a 0. Por tanto, no vas a encontrar lo mismo en el minuto, segundo, fotograma 0 hasta el 11 de esa misma cinta que en el minuto 55, 50 segundos, 2 frames en adelante hasta 11, hasta 4 segundos, que era lo que íbamos a buscar, no vas a encontrar lo mismo. Por eso no se puede o no se debería cambiar, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, el cambio de código de tiempo lo tenéis ahí, ¿vale? Y yo simplemente os diría que no lo cambiaría, yo no lo cambiaría el código prácticamente nunca, a pesar de, o incluso en material que venga el material que venga incluso de discos duros o de tarjetas, como veis, viene a 0 normalmente de por sí, pero tampoco cambiaría mucho las nomenclaturas ni nada así. Podría añadir cosas, bueno, pues a lo mejor en comentarios o en algún tipo de información que me pueda, bueno, de alguna manera sí poder añadir, pero nunca, 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 ¿vale? No sé, pues a lo mejor añadir aquí alguna nota o algo, sí se podría hacer, pero nunca, no sé, propiedades que tiene el propio archivo, ya cambiarle los nombres y tal me parece un poco peligroso. Sé que son nombres un poco extraños, pues porque van referidos a un tipo bueno, pues de nomenclatura extraña, pero en el fondo si pierdes algo, si necesitas de alguna forma recurrir rápidamente a la búsqueda de esos archivos es más fácil que si los tienes así. Aunque bien es cierto que se pueden renombrar, pero yo creo que con inteligencia. Bueno, solo me queda por último trabajar uno de los softwares que viene dentro del paquete de Creative de Adobe Suite, de la Adobe Suite de la suite de Adobe, mejor dicho, que viene evidentemente para trabajar conjunto con Premiere Pro, que es Adobe Prelude. Adobe Prelude es un software que nos permite la ingesta, la organización e incluso el premontaje del material previo paso por Adobe Premiere y que nos puede ayudar mucho en lo que es la organización del material, sobre todo si estamos trabajando también bueno, pues con otros montadores o en una cadena de producción un poquito más amplia. Sí que es verdad que mientras el montador está haciendo su trabajo de montaje, de edición, ¿no? de dotar ritmo, ¿no? a nuestro vídeo o a nuestra producción audiovisual, sí que es verdad que se puede estar trabajando con Prelude sin ningún problema. Vamos a salir de Premiere Pro y vamos a abrir Prelude para bueno, pues abrir para que veáis el interface y vamos a utilizar uno de los footage del cortometraje que vamos a montar como proyecto desde cero, que se llama Principios, para que veáis un poquito cómo funciona, ¿vale? Tengo la versión CS6 porque la Creative Cloud me ha dado algún problema últimamente, así que bueno, tengo esta otra versión, lo digo porque para que lo sepáis. Son prácticamente idénticas.
Y bueno, como lo voy a raspar un poco por encima, no vais a tener ningún problema. Quiero decir, el que lo siga con Adobe Prelude Creative Cloud no va a tener ningún problema a la hora de seguir con Adobe Premiere, con Adobe Prelude, mejor dicho, CS6. Bueno, yo tengo aquí ya uno hecho, pero bueno, vamos a hacerlo nuevo. Vamos a hacer uno nuevo. Yo tengo uno hecho, pero vamos a hacer uno nuevo. Vamos a llamarle Proyecto 2, por ejemplo. Ahí estamos. Lo guardamos. Y bueno, como veis, Adobe Prelude es muy sencillo, ¿vale? Tenemos por un lado, bueno, nuestro panel de proyecto donde vamos a insertar, donde vamos a ingestar nuestro material, el monitor para poder verlo, el inspector de los marcadores, bueno, que ya veréis para qué sirve, sobre todo para trabajar, bueno, pues lo que es la catalogación del material. Y luego, por supuesto, tenemos alguna pantallita más, como el RADCAT, que siempre es importante para iniciar el premontaje. El RADCAT es lo que nos permite hacer el premontaje, el montaje previo, ¿no? El corte previo, ¿no? Está el corte final y el corte previo, pues el corte inicial es el RADCAT. Bueno, vamos en primer lugar a ingestar. Pulsamos en Ingest. Ahí estamos. Esto es este panel. Os podéis hacer una idea muy rápida de cómo funciona. Es un Media Browser. Nos vamos al material. En este caso, yo lo tengo en otro sitio. Aquí, en principios, vamos directamente a Brutos. Y le vamos a decir que bueno, por cierto, pulsando aquí, entraría toda la carpeta, la ingestaría toda. Pero bueno, yo solo quiero... Como os decía, yo solo quiero ver el material bueno, que proviene de la 5D. Vale, ahí lo vamos teniendo. ¿Veis? Y aquí, bueno, pues evidentemente tenemos las opciones de filtrar los archivos, ¿no? Soportados, ¿no? por nuestro Adobe Prelude. Y bueno, aquí tenemos, como veis, el material que poco a poco se va rellenando, ¿no? Vamos viendo el material poquito a poco. Bueno, yo voy a hacer una elección encima, dando un check, ¿vale? De algunos planos que yo necesite. Aquí podríamos hacer bueno, lo que nos apeteciera con el material. Quiero decir con esto que entraría todo el material o hacer una selección previa. Podemos previsualizar sin ningún problema, ¿vale? Y bueno, pues de alguna forma podemos ir viendo el material antes de que se entre dentro de Prelude. Yo voy también a darle aquí, ¿vale? Esto funciona como el Media Browser, es lo mismo, ¿vale? ¿Veis? Incluso si pasáis por encima, nosotros podemos funcionar dándole un play, ¿vale? Funciona igual con las JKL, es lo mismo. Bueno, yo he seleccionado esas. Y ahora tenemos aquí rápidamente el apartado de, bueno, cancelar la ingesta o ingestarlo, ¿vale? Podemos también ponerlo en este modo. Bueno, ya sabéis, ¿no? Esto, los zooms, bueno, esto yo creo que ya lo sabéis. Es otro software, pero el entorno es muy parecido a Premiere Pro. Aquí tenemos opciones de transferencia, ¿no? Estas opciones son muy útiles para hacer backups, porque esta nos permite hacer una transferencia, por ejemplo, desde una tarjeta, ¿vale? Que ni siquiera lo hemos pasado ya al disco. Yo ahora sí lo tengo en un disco externo, ¿no? Pero en un disco interno de mi equipo, pero si lo tuviera en una tarjeta, pues lo podría transferir a un destino, ¿vale? Pues no sé, elegir un destino perfectamente. Vamos a, por ejemplo, a poner aquí películas, que no, con una subcarpeta que se llamará X, ¿vale? Principios o tarjeta 1 o día 1, el que fuera. Podríamos incluso transcodificar el sonido, ¿vale? Y incluso lo que podríamos es, que esto me parece fantástico, añadir otro destino. Es decir, decirle que me lo copie también aquí, ¿vale? En otro disco,
y tengo directamente que se llame la misma carpeta y tengo directamente, o puedo incluso hacer otro destino más para un disco externo y tendría un backup perfectamente estructurado a la vez que transfiero mi material a Adobe Prelude para poder trabajar. Esto es algo muy interesante porque cuando hay que hacer backups siempre es un poco... es muy laborioso y esto nos de una tacada seleccionas e ingestas. Bueno, yo no lo voy a hacer porque no quiero transferir, solo voy a ingestar mi material a Adobe Prelude. Aquí lo tengo, ¿vale? Aquí tenemos y ahora vamos directamente desde aquí ya a empezar a catalogar, ¿vale? Con un doble clic yo ya me puedo posicionar perfectamente mi monitor. Tenemos siempre nuestras opciones de playback para darlo un poquito más lento, bueno, a menos resolución, a full, para mostrar un código de tiempo, si queremos, ¿vale? Yo lo voy a quitar, no necesito. Y bueno, yo voy a empezar a introducir marcas que me permitan luego, pues, utilizar, ¿no? el plano, ¿no? Entonces, cuando acaba la claqueta, Cuadro. ahí está la acción. Bueno, pues yo voy a pulsar ya ahí un subclip. Ahí tengo mi punto de entrada. Y aquí ya me aparece el inspector de los marcadores. Bueno, que hay un montón de marcas que puedes añadir por colores, ¿vale? Yo en principio, yo tengo ese marcador y voy a decidir que, por ejemplo, más o menos a esta altura, le pongo un out. Aquí ya no me vale porque aparece demasiado. Aquí, quizá, ahí le pongo el out, ¿vale? Bueno, se me genera, ¿no? ese pequeñito, ese subclip, ya lo tengo aquí perfectamente bueno, etiquetado, con su entrada, con su salida, se puede que queremos, ¿vale? Y bueno, pues a partir de este momento nosotros ya lo que hacemos es abordar otro plano, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer ya un RadCat. Aquí vamos a iniciar ya un nuevo RadCat para tenerlo, que se va a llamar, por ejemplo, premontaje, principios. Vale, lo tengo aquí, ya tengo mi RadCat, ¿veis? Ahora no hay nada en el RadCat, pero vamos a ir añadiendo. Vamos a ir añadiendo subclips al RadCat, ¿vale? Bueno, el primero, que yo voy a situarme aquí, eso es, aquí perfectamente. Ya tengo mi primer subclip hechito, ¿vale? Ahí lo tengo. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es, voy a establecer otro. Sí, decimos que sí. Vamos a establecer otro. Ahí lo tenemos. Y este plano viene también de aquí, desde la claqueta. Pulsamos nuestro... vamos a ver, aquí a login, mejor, subclip. Eso es, ya tenemos el segundo. Y aquí vamos a marcar el out. Muy bien, otro subclip que tengo, que me viene perfecto, ¿vale? Aquí lo tenemos. Aquí se pueden mostrar pues solo los subclips o todas las marcas, ¿vale? Es la forma que tenemos de hacerlo. Ahí lo tenemos. Como solo tenemos los subclips, pues solo aparece. Pero si tuviéramos, por ejemplo, una marca que fuera un enlace de weblink, ¿vale? Imaginaos, ahí tenemos este. Si yo pulso aquí, podría filtrar las marcas que me interesaran, ¿vale? Bueno, pues muy bien, ya lo tengo. Podría incluso ampliar o reducir el tamaño. Vuelvo aquí y ahora ya vamos a empezar a mover. ¿Veis? Ya tenemos el primer subclip aquí metido. Vamos a ir a nuestra pestañita y le decimos ahí que lo guarde. Perfecto. Ya tenemos el segundo. Vamos el segundo a mandarlo también de nuevo aquí. Vamos a abrir primero nuestro montaje. Eso es.
Aquí también se puede perfectamente. Bueno, esto se puede mandar o así o directamente lo podemos añadir directamente aquí, ¿eh? O sea, no hay ningún problema. O sea, lo que os quiero decir es que de aquí tú puedes o puedes mandar incluso un clip entero, ¿vale? Por ejemplo, lo podemos abrir aquí. Bueno, decir, bueno, pues de alguna manera yo quiero aquí un subclip, ¿vale? Marco y ahora automáticamente desde aquí lo añades, ¿vale? Y lo tienes añadido. Pasa que añadirías el completo, ¿no? ¿Vale? Eso sería la diferencia. Añadirías, si no haces el subclip, lo añades, ¿no? Por completo, ¿no? Muy bien, pues vamos a ver qué más podemos hacer. Bueno, yo creo que ya, en principio, esto, bueno, se podría mutear los canales de sonido. Bueno, hay muchas alternativas, ¿no? Tampoco, yo no me quiero poner tampoco, bueno, pues excesivamente pesado. Aquí ya tenemos nuestros subclips, como veis. Este subclip lo podemos usar eh, sin ningún problema, ¿vale? Lo marcamos, pulsamos, ¿veis? Siempre estos tres paneles son, bueno, pues trabajar tranquilamente con ellos, ¿no? Eso es un poco, bueno, pues son los tres iconos. Bueno, ya tenemos un poco nuestro montaje. Yo creo que, bueno, de alguna manera le damos así. Ya tenemos, vamos a coger un poquito de este cenicero. Pulsamos subclip. Y cogemos hasta aquí este movimiento de cámara. Si no mal recuerdo. Sí, es fácil. Solo tienes que sacarlo a la red. Pues dale al puto botón. Vale, hasta ahí me parece perfecto. En principio, nosotros desde aquí, bueno, lo que vamos haciendo es ir creando marquitas, ¿no? Pero bueno, una manera interesante es, una vez que ya tenemos, evidentemente, nuestro timeline, bueno, pues podemos ir cerrando nuestro montaje. Vamos a decirle que lo vuelva a insertar. Y este de aquí, pues también. Vamos a hacer, por ejemplo, estoy un poco inventándome las cosas. Ahí lo tenemos. Muy bien. No me interesa. Bueno, pues ahora lo quitamos. ¿Cómo? Pues borrándolo. No hay ningún problema. Se borra y automáticamente se vienen encima, ¿vale? Hombre, es una forma... no estamos editando. Estamos premontando, ¿vale? Pero bueno, ya lo tendríamos hecho. Y ahora lo único que habría que hacer es mandarlo a enviarlo, ¿no? Directamente a Premiere, ¿vale? Es muy sencillo. Lo mandamos aquí. Bueno, aquí tenéis también, por supuesto, las herramientas típicas de nuestra barra de menús. Lo vamos a enviar a Premiere Pro. Bueno, lo llamamos Proyecto 2 cortometraje, por ejemplo. Cortometraje a principios. Le damos a aceptar. Bueno, pues aquí nos aparece nuestro premontaje en Prelude. Aquí tendríamos, bueno, nuestros cortes, la secuencia, bueno, pues como veis perfectamente montada, ¿vale? O premontada. Luego, pues evidentemente tendríamos que trabajar aquí todos los aspectos que tienen que ver con el montaje puro y duro de edición, ¿vale? El trabajo de edición puro y duro. Pero el trabajo inicial, pues ya se ha hecho, todo se ha hecho en Prelude y la verdad que, bueno, ha quedado bastante bien. La verdad que es una introducción a Prelude, tampoco es, no vamos a ver más Prelude, pero bueno, creo que ha quedado bastante claro cómo crear por lo menos, o cómo crear ese pequeño premontaje, haciendo aquí podríamos incluso crear otro. O sea, los rack cuts son como todos como los proyectos de Premiere serían como secuencias, ¿no? En Premiere realmente serían parecidas a las secuencias. Podríamos quedar, por ejemplo, principios 2, etcétera.
y podríamos crear otro RACCAD donde ir insertando pues el material, ya sea mediante subclips o directamente el material en bruto. Podríamos ir, bueno, trabajando en él, ya sabéis, no sé, creo que ya lo habéis visto bastante claro. En cualquier caso, es una herramienta de la suite de Premiere, una herramienta que está muy bien y que, bueno, merece la pena que, bueno, conozcáis al menos cuál es el flujo de trabajo cuando pasamos de Prelude a Premiere y cómo funciona, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que realmente es un software de apoyo, ¿no? Es un software que viene aparte de Premiere Pro. Pues nada, solo me queda emplazaros a la siguiente clase. La clase que será la número 11, ¿no? La clase de transiciones. Bueno, y cómo elaborar un poquito, cómo trabajar con transiciones, qué significan, como los objetivos y el uso que hay que darle. Y bueno, por supuesto, como siempre, agradeceros que es la asistencia a mis clases. Y bueno, pues emplazaros ya a la siguiente. Un saludo y hasta la siguiente clase.